Cordiales saludos, amigos y hermanos. Ya estamos de regreso. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar acerca del tema del paralítico que fue sanado por Jesucristo en la presencia de los doctores y fariseos que se oponían al mensaje de Cristo. Como en todas las historias de la Biblia y en todas las parábolas que hemos venido estudiando, hay un contexto por el cual Jesús estaba llevando a cabo estos milagros y dando sus enseñanzas tanto en parábolas como en cada una de las cosas que quería dar a comprender con la predicación del Evangelio. En esta ocasión nos vamos a encontrar un escenario en el que se encontraban algunos dirigentes del pueblo, y fue a causa de estos que Jesús realizó este milagro. Para poderlo entender, nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros para poder entender cada una de las palabras que nos das a través de tu santo libro. Y que estas palabras, Señor, puedan quedar grabadas en nuestra mente y corazón y que puedan ser el motor que impulse nuestras acciones para poderte glorificar en cada aspecto de nuestras vidas. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Libro de San Lucas, capítulo 5, versículo 17. Allí encontramos nosotros la historia de este milagro. Dice así la Escritura. San Lucas 5:17. San Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Si nos damos cuenta, el escenario nos presenta a los dirigentes. Ahí estaban los fariseos, doctores de la ley, y dice que estos habían venido de diversos lugares. Querían escuchar al gran maestro, a ver qué cosa podía enseñar. Pusieron atención a sus palabras, pero más estaban para poder juzgar y criticar las acciones de Jesús en lugar de aprender de lo que iba a decir. Más estaban para poder ver el mínimo detalle del cual pudieran sacar ventaja, y por eso Jesús presentó este milagro delante de ellos. No olvidemos que todo aquello que sucedía con Jesús estaba designado por la providencia. Por tanto, cada cosa que acontecía, Jesús ya la preveía. Y por esa razón, él sabía muy bien que este paralítico venía en camino. Era su gracia la que estaba trayendo al paralítico. Este paralítico había escuchado acerca de Jesucristo. Sus amigos constantemente le hablaban acerca de él, y fueron estos los que le llevaron ante su presencia. Y nos dice el relato bíblico lo siguiente, versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en su lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Estos eran sus amigos que lo estaban trayendo. El paralítico no podía venir solo. La parálisis que este hombre tenía, según lo que vemos en el relato, la imagen nos presenta a un hombre que no podía caminar. Fue traído en una camilla. No vemos que el hombre haya articulado palabras. Por tanto, se nota que era una parálisis general en el hombre. Así que entonces sus amigos intentaban meter a este hombre por en medio de todo el gentío. Pero era imposible. Aquí la relación para su curación debía de ser personal con Jesucristo.
mientras estaba toda la multitud, le era un impedimento para que este hombre pudiera llegar a recibir la bendición que necesitaba. Y sus amigos buscaron la forma de que llegara cara a cara con Jesús. Hay ocasiones en que el Evangelio tiene que llegar directamente a un individuo para poder sacarlo de su parálisis espiritual en este caso. Recordemos que cada milagro, aunque fue hecho físicamente, tenía un significado espiritual. Tal es así que entonces los hombres buscaron la manera de hacerlo llegar hasta la presencia de Jesús. Versículo 19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Esto sí fue siniestro. Tuvieron que abrir el techo. Estaba Jesús entonces en la casa de Pedro. No sabemos si Pedro se habrá quejado por eso, pero el hecho es que se abrió la parte del tejado, se levantó y a través de este introdujeron al paralítico. Y lo pusieron justo delante de Jesús, calcularon el lugar donde Jesús estaba. Y entonces lo bajaron delante de él para que Jesús pudiera verlo. Esto nos indica que es necesario que para ayudar a una persona en una situación como esta, el médico tiene que estar frente a la persona para poder ver el caso, diagnosticarlo y poder de esa manera darle la ayuda que necesita. Así que cuando pusieron al paralítico delante de Jesús, Jesús pudo inmediatamente auscultar a este enfermo. Y ahora, estando todos estos dirigentes presentes, estaban atentos a lo que Jesús haría. ¿Y qué pasó? Sigue diciendo el verso 20. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Jesús vio la fe de sus amigos, de los que lo habían traído, que creían verdaderamente en él y que al traer a este hombre le habían inducido a que él también tuviera fe en Jesucristo. Así que entonces, ¿qué pasó? Hombre, tus pecados te son perdonados, dijo Jesús. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Para que Jesús le haya dicho al paralítico: tus pecados te son perdonados, obviamente que estaba demostrando Jesús que era su pecado de este hombre el que lo había llevado a esta enfermedad. Y por eso el primer paso que Jesús dio al auscultar a este enfermo fue decirle: tus pecados te son perdonados. Comenzó ya a curar a este hombre, a darle la paz y la tranquilidad que necesitaba. No se puede ayudar a una persona que está enferma si primero no le damos tranquilidad, si primero no le damos esperanza. ¿Te imaginas que un enfermo llegue ante tu presencia y que luego de auscultarlo le digas de frente: bueno, sabes que te vas a morir, ya no hay esperanza para ti? Entonces te estás convirtiendo en un agente de muerte, ya no eres un agente de salvación. Con tan solo decirle eso al paciente ya le quitaste toda la esperanza. Ya empezaste no a curar, sino a matar, a destruir, en lugar de darle una esperanza, en lugar de decirle que hay algo que se puede hacer por su caso y esforzarte hasta el máximo para poder alcanzarlo. Cuando se tiene que sanar a una persona, se ha de poner todo esfuerzo. No se ha de perder la esperanza hasta el último momento. La esperanza no puede perderse con facilidad.
Por tanto, se ha de luchar creyendo que todo es posible, poniendo en las manos del Señor. Por eso un verdadero médico tiene que ser un creyente de Dios. Un médico que no cree en Dios es un médico peligroso. ¿Por qué? No tiene nada para dar de esperanza al paciente. ¿Qué cosa le va a decir? ¿Sabes qué? Mira, científicamente ya tu caso es un imposible porque todos los esfuerzos ya hemos visto, pues ya es por gusto. No llores, no grites, te vas a morir igual, porque ya conocemos por la ciencia. En cambio, el médico verdadero va a decirle, mira, hay casos difíciles, tu caso puede ser difícil, pero vamos a confiar en Dios. Que se haga su voluntad, esperemos en Él. Tú, en este momento, busca a Dios en tu corazón y deja que nosotros hagamos lo que Dios permita que realicemos. Cuando se le da esa esperanza al paciente, por más que esté en el peor estado, va a despertar en él el deseo de luchar para tener que sanarse. Y sabes que cuando el cuerpo reacciona a querer luchar por sobrevivir, ya es una gran ayuda que recibe el médico, porque entonces el paciente va a poner todo de su parte para que se realice la curación en él. Pero si tal no es la esperanza que tiene el paciente, él perderá toda su fuerza. Sus propias defensas decaerán. Cientos de personas a quienes se las ha desahuciado, más se han muerto, no por el hecho de que estuviesen enfermas, sino por haberlas desahuciado de una manera cruel. A la que muchos dicen, es que se le tiene que decir. Es que se tiene que decir las cosas bien dichas, como Jesús enseñaba. Por eso tenemos al gran médico de médicos. En sus tiempos de Jesucristo, los dirigentes judíos que creían ser lo máximo, la máxima ley, que ellos creían tener en sus manos la medicina, puesto que en tiempos de Moisés se había declarado que era el sacerdote el que determinaba si una persona estaba sana o no. Por eso Jesús decía, ve y presenta tu ofrenda de que has sido sano, de acuerdo con la ley de Moisés. En la ley de Moisés se declaraba que el sacerdote debía de ser un conocedor de la medicina. Todos estos conocían de la medicina, porque ellos tenían que dar el visto bueno o el veredicto final sobre una enfermedad. Como estos tenían el patrimonio, por así decir, de la medicina, veían en Jesucristo que era un médico que no estaba dentro de sus listas ni era parte de su círculo, y querían por eso desprestigiarlo y declarar que su medicina de Cristo no era una medicina real, sino impostora. Por más que veían que la gente caminaba, salía sana, ni eso los convencía. Decían, no está bien. Oye, pero se ha sanado, mire, está caminando. Sí, pero eso debe de ser del diablo. Algo estará pasando para que camine, algo estará pasando para que oiga. No querían aceptarlo por más que veían sus ojos. Ya esta era gente pues totalmente descarrilada, porque no razonaba, su cabeza ya estaba en otras, increíblemente. Y por eso, en lugar siquiera de ver que este paralítico sentía alivio cuando le decían tus pecados te son perdonados, contrario a eso se enfurecían. ¿Quién es este que está hablando blasfemias? Poco les importó el paralítico. Y es que estos, cuando veían un paralítico o un leproso, para ellos esta era la peor gente. Sus pecados los habían llevado hasta eso, y por eso esa gente ya era inservible. Sin embargo, el gran maestro veía que aunque sea que el pecado los hubiera llevado a eso, había la esperanza de que se pudieran restaurar. Pero Jesús iba a mostrar algo más en esto, que la parálisis corporal y física tenía solución, y que la parálisis espiritual podía ser solucionada si ellos aceptaban su parálisis. Estos hombres eran verdaderos paralíticos espirituales. Se creían ser los maestros del pueblo. Sin embargo, eran unos paralíticos completos.
no eran capaces de hacer nada en favor del pueblo. La nación judía estaba sumida en el cautiverio. Roma estaba sobre esta nación. Y eso era a causa de la parálisis de los dirigentes del pueblo. Se habían apartado de las leyes de Dios hacía tiempo. Y esto debe de quedarnos en claro. ¿Qué cosa significaba haberse apartado de las leyes de Dios? Fíjate en esto. Toda nación tiene su constitución, tiene sus leyes. Cuando en una nación las leyes son cumplidas desde sus dirigentes, entonces esa nación tiene un amparo de protección. Porque las leyes que se ponen en una nación tienen un doble propósito. ¿Cuál es? La protección de los que dirigen el gobierno y la protección del pueblo. Cuando las leyes se cumplen, entonces el pueblo queda protegido y también los que gobiernan están protegidos. Pero cuando las leyes no se cumplen, inmediatamente se quita la protección. Comienza la dictadura. Comienzan a imponerse reglas no por razonamiento, no por ciencia, sino simplemente por el criterio filosófico del individuo, un criterio errado. Y comienzan a verse disparates en lugar de ver cumplimientos que traigan resultados positivos. Nunca por nunca podemos regirnos por el sentimiento, por el deseo y por el gusto. Eso es imposible. Cuando tú te riges por eso, el otro tiene otro sentimiento, otro gusto y otro deseo. ¿Qué cosa vas a lograr? Vas a lograr una división, anarquía, revolución, porque unos van a pensar una cosa y otros van a pensar otra. En cambio, cuando hay leyes que rigen, mantienen el orden, mantienen la disciplina y la armonía. ¿Comprendiste? Estos dirigentes del tiempo de Jesús habían dejado las leyes de Dios y se habían hecho sus propios manuales y reglamentos y leyes. Y dentro de sus manuales, reglamentos y leyes no había criterio real. No habían bases de la causa al efecto, no habían bases de la siembra y la cosecha, como lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Al no seguir estos principios, se quería someter a la gente por el capricho y el deseo de estos dirigentes. Y Jesús encontró que su nación estaba hundida. ¿Por qué? Porque no cumplía las leyes que protegerían a esa nación para que otras naciones no la dominaran. Pero debido a que los dirigentes de esta nación se habían desviado y habían dejado la ley de Dios, el pueblo se convirtió en otros igual que ellos. Y por eso los romanos tomaron dominio sobre ellos, Dios no los pudo proteger. En el libro de Malaquías, en el capítulo 2, se nos dice cuál era la condición que imperaba y que llegó hasta los días de Jesús, después de este último profeta menor del Antiguo Testamento, Malaquías. Dice la Escritura, capítulo 2, versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Verso 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Así que entonces estos dirigentes se habían apartado de la ley de Dios y el pueblo había seguido su mal ejemplo, su mala conducta. Y por esa razón el resultado fue que quedaron desamparados de la protección. Desamparados los dirigentes, desamparado el pueblo. Vienen los invasores y no hay nadie que los proteja. Ellos mismos no estaban cumpliendo con las leyes y ordenanzas, solo siguieron sus deseos y caprichos.
Cuando en un gobierno un presidente no hace cumplir las leyes, no se basa en el reglamento establecido, sino que traspasa esas leyes, inmediatamente su prevaricación contra las leyes trae el resultado de la dictadura, el dominio, el absolutismo, el totalitarismo, que trae como consecuencia anarquía, revolución y mal. Y solo basta con que otra nación venga y le invada. Eso estaba sucediendo. La parálisis de estos personajes estaba llevando al mal a la nación. Solo había una solución para esto. Veamos qué cosa es un paralítico bíblicamente hablando. Dice Isaías capítulo 1. Allí encontramos una figura de cómo Dios habla a través del profeta Isaías de quién es un paralítico. Un paralítico en un estado total ha perdido el movimiento de las extremidades. Ha perdido el movimiento casi de todo su cuerpo. Puede ver, puede oír y muchas veces hasta ni puede hablar siquiera. Una parálisis completa, general. Prácticamente, estas personas muchas veces entran en estado vegetal y otros incluso llegan a un estado de coma constante. En este capítulo, fíjate cómo se da una idea y del por qué también se llega a ese punto. Dice la Escritura, y esto lo vamos a ver ahora en símbolo para entender. Capítulo 1, versículo 4, dice el profeta: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Ahora, Dios estaba comparando al estado paralítico de un ser humano con alguien que estaba cargado de pecado y de maldad. El pecado, primera de Juan 3:4 nos dice, es la transgresión de la ley, la desobediencia a la ley, el querer seguir tus propios gustos y deseos. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo que no creen en la ley de Dios? La han hecho de lado y dicen que hasta Jesús la crucificó. Jesús sería un paralítico espiritual si lo hubiera crucificado. Jamás crucificó esa ley, porque la ley significa actividad. La ley significa acción, vida. Cristo declaró en San Juan 15:10: si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Sin duda, Jesucristo no era un paralítico espiritual, estaba en actividad constante, y él declaró lo siguiente para esa actividad. Libro de San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, versículo 50. Y sé que su mandamiento, el mandamiento de Dios, es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús declaraba que el mandamiento de su Padre era vida eterna. Por tanto, esa vida que es vida eterna estaba en Jesús. Los mandamientos estaban en el corazón de Cristo. En el Salmo 48 Jesús dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Siendo así, Jesús vivía de la ley, de toda palabra que sale de la boca de su Padre. Y era a raíz de esto que Jesús no era un paralítico espiritual, sino que era una persona sana que llevaba vida, sanidad a las demás. De tal manera que entonces, cuando estos personajes se apartaron de las leyes de Dios, todos ellos eran paralíticos. Y viendo Jesús que estaban todos esos dirigentes en ese día
escuchando lo que Jesús enseñaba y decía, y notaba que estos, por más que Jesús estaba declarando las leyes de la palabra del Señor, no creían, no lo aceptaban. Sabían que Jesús estaba en lo correcto, pero su capricho era grande. Ellos querían que se hiciese las obras que ellos enseñaban, no basadas en lo que enseñaba Dios, sino en lo que sus experiencias los habían conducido a hacer. Habían llegado al ancianato. A los 60 años se entraba en el Sanedrín y se llamaba el Sanedrín de los ancianos. Pero todos estos ancianos hacían sus tradiciones de acuerdo con su experiencia. Su trayectoria valía para ellos. A ellos no les importaba si tú mostrabas las escrituras, un escrito acá y otro escrito allá. Simplemente te decían, momentito, tú pues no nos vas a enseñar a nosotros. Tú eres un simple mocoso que no sabe nada. En cambio nosotros somos los ancianos del Sanedrín. Somos gente con experiencia que ya ha vivido, que conoce. Tú no nos vas a enseñar. Eran autosuficientes, pagados de sí mismos, pero no eran inteligentes. Una cosa es ser autosuficiente y otra cosa es ser inteligente. El inteligente recibe la sabiduría, porque la misma inteligencia le hace captar quién es sabio. Y cuando ve la sabiduría, la recibe. Y esa sabiduría se convierte en el motor que impulsa sus acciones. Así que Jesús, como sabía esta condición de ellos, y sabía dónde estaba su mal, sabía cuál era la enfermedad de ellos, así como el paralítico que fue puesto delante de él, y lo auscultó y supo lo que necesitaba, tus pecados te son perdonados. Así también sabía muy bien a todos esos que estaban delante de él, en esa congregación, auscultándolos, que necesitaban algo que los llevara a la actividad. Cuando Adán salió de las manos del Creador, era un muñeco de barro, pero estaba paralizado, no tenía vida. Así que el Dios del universo sopló aliento de vida en la nariz de Adán, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis capítulo 2, versículo 7 lo dice así. Y cuando Dios sopló ese aliento, que es su palabra, pues el texto bíblico dice que los cielos y la tierra fueron creados por el aliento de su boca, por la palabra de su boca. Entonces él sabía que lo que necesitaban estos era vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios para dejar de ser paralíticos espirituales. Y fue el momento cuando Jesús tuvo que actuar con este paralítico. Regresemos a la historia. Y nos dice allí el relato. Verso 20, Lucas 5:20. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahora Jesús tenía la oportunidad perfecta. ¿Cómo poderles hacer entender a estos personajes que su parálisis espiritual los estaba matando? Era tan grande el amor de Cristo que a pesar de que estos dirigentes creían que Jesús les había venido a quitar el puesto, seguramente quiere tener aquí el puesto de la cabeza del Sanedrín. Seguro quiere ser el sumo sacerdote. Seguramente quiere jalarse al pueblo detrás de sí. Quiere quitarnos la gente cuando nunca era de ellos. La gente es de Dios. Ahora iban a aprender que Jesucristo tenía todos los grandes deseos de que estos se convirtieran en un poder invencible en toda la tierra. Quería darles
aquello que los mundanos le ofrecían y que no podían dar, aquello que Satanás les ofrecía y que no podía dar. Estos se habían unido con las ideas paganas. Estaban buscando poder, como lo tenían los reyes paganos. Querían dominar sobre los demás. Se habían acostumbrado a querer estar siempre como los jueces dominantes. Querían autoridad no para hacer el bien, sino para dominar las masas. Se habían malogrado. Estaban pervertidos. Se habían desviado. Había que ayudarlos. Ahora Jesús encontraba la oportunidad para ilustrar su condición de estos, para ver si en alguna manera podían ser sanados por Él después de estar podridos por completo por dentro. Jesús les había dicho en una ocasión en San Mateo capítulo 23, versículo 25 al 27, sepulcros blancos, que por fuera la verdad se muestran blancos, pero por dentro están llenos de huesos secos. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro, llénate de la limpieza por dentro. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, 9. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. San Juan 15, 3. Pero estos no querían. Ellos eran autosuficientes. Creían que sus tradiciones, creían que sus inventos de mandamientos de hombres eran la regla básica para la vida. Pero ahora Jesús les iba a arrancar por completo esa idea y les iba a demostrar que lo que Él tenía para ellos era sumamente superior, que sus enseñanzas valían. Ellos no le estaban dando crédito a la enseñanza, estaban mirando a Jesús de pies a cabeza. Cuando estos entraban a las reuniones de Cristo se creían superiores, entraban altaneros, todos les apestaban, los miraban por debajo del hombro y se quedaban mirando a Jesucristo de pies a cabeza para ver dónde estaba eso que los superaba a ellos. Ellos medían a la gente por su vestimenta, medían a la gente por su presencia fingida, que solo era pura apariencia, que así como los reyes en la Edad Media, para poder esconder su mal olor de lo que no se bañaban por varios días, se echaban los famosos perfumes, y así fue como la perfumería existió con tantas ganas. Así también eran estos. Apestaban de estar de llenos de huesos secos, pero por fuera parecían ser limpios y muy atractivos. En Jesucristo era todo lo contrario. Estaba totalmente limpio, pero de lo que caminaba por las calles, las aldeas y los pueblos, obviamente llegaba con los pies llenos de polvo y con su vestido empolvado. Y sin embargo, lo que traía no eran huesos secos, era vida. Y ahora delante de ellos Jesucristo le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, ten fe. Interesante. Los que estaban allí de los dirigentes dijeron: ¿qué habla este? Sus palabras son pura blasfemia. Por más que Jesús hablaba cosas sacadas de las Escrituras, ellos decían: es blasfemia. Hasta el día de hoy hay muchos paralíticos espirituales que se creen ser dirigentes del pueblo, que se creen ser los únicos que tienen la capacidad de enseñar, y que cuando otro se levanta para enseñar dicen: no dice verdad, blasfemias habla, está hablando lo que no es. Y más aún cuando choca con ellos. Lo que Jesús estaba haciendo en ese momento chocaba con ellos.
porque ellos creían que eran los únicos que podían decirle a la gente: tus pecados son perdonados, cada vez que traían su sacrificio. Atribuyéndose eso ellos para sí mismos, de la absolución del pecado, cuando jamás se les había dado ese atributo a ellos, sino por el sacrificio que se presentaba del animalito, es que el sacerdote al final podía decirle al penitente: ve en paz, tus pecados han sido perdonados. Eso simplemente decía el sacerdote porque se cumplía el sacrificio. Jesucristo, como el Rey del universo y el verdadero sacerdote espiritual, podía con toda autoridad decir: tus pecados te son perdonados. Y lo decía basado en las escrituras, en las promesas, porque este hombre había confiado, se había arrepentido de sus pecados, y Jesús lo sabía muy bien. Podía leer muy bien el corazón y la mente. Sabía que el hombre de veras estaba arrepentido. Y por esa razón lo primero que Jesús le dijo es: tus pecados han sido perdonados. Ahora querían hacer quedar mal a las palabras de Jesús, como haciéndolas pasar como impostoras, falsas, heréticas, blasfemas. Debido a que ellos pensaban así, es que no creían en lo que Jesús decía. No porque Jesús dijera herejías, sino porque ellos simplemente querían creer que Jesús no tenía la razón. No querían aceptar que su palabra era real. Y ahora para ellos esta era una buena ocasión de decir: ven, este habla blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estaban tratando de desacreditar a Jesús. Pero ahora ellos acababan de dar la sentencia. ¿Por qué? Fíjate por qué. Ellos estaban diciendo que solo Dios podía perdonar pecados. Dios estaba ahí frente a ellos, obviamente, porque era Jesús mismo, solo que en la forma humana. Pero ahora esto les iba a dar el golpe de gracia. Ellos dijeron: solo Dios puede perdonar pecados. Muy bien, ahora Jesús iba a demostrar que cuando Él dijo: tus pecados te son perdonados, realmente estaban perdonados. El acto que iba a hacer les iba a dejar en claro que el Hijo de Dios estaba delante de ellos. Ya no iban a poderlo negar a menos que se rebelaran y perdieran sus almas. De esta manera Jesús prácticamente los ponía entre la espada y la pared, quedaban arrinconados, pero lo hacía no para dañar, sino para que ellos, al darse cuenta de que Jesús era el prometido, pudieran ahora venir a buscarle y hacerse sus discípulos. Algo duro para estos, pero que si hubieran entendido por el razonamiento y la inteligencia, no hubieran dudado ni por un segundo en hacerse discípulos de Él. ¿Sabes? Es increíble. Hoy puedes visitar tú a un presidente, a un rey, a un congresista, a cualquier multimillonario y decirle así: si tuvieras a Jesús delante de ti, ¿te postrarías ante Él? ¡Claro! La respuesta va a ser casi sin pensar: sí, es Dios. Pero si hubieran estado hace 2000 años y lo hubieran visto a Jesús en persona, tal como Él era y no como ellos se lo imaginan, nunca lo hubieran hecho. Ahora dicen que lo harían porque ahora, por simplemente tradición, dicen: es que es el Hijo de Dios. Es que nos han dicho tanto acerca de Él, y ellos se imaginan un Jesús humilde de acuerdo con su imaginación mental. Pero si lo vieran al verdadero, no tendría ningún parecido con su imaginación mental. Y lo rechazarían. Por eso Jesús quería que ahora, si lo iban a seguir, si iban a hacerse sus discípulos,
que sea por inteligencia. Que vean que era alguien que era capaz de poderles enseñar y por esa razón decir, quiero ser su discípulo porque quiero aprender de él. Eso quería Jesús. Pero estos cuando vinieron querían conocer al personaje, a ver qué tenía de especial físicamente hablando. Y al no ver a un multimillonario delante de ellos, arrogante más que ellos, comenzaban a dudar de lo que Jesús enseñaba. Porque esta gente creía que la arrogancia hacía la personalidad. Si veían a un tipo que venía todo atrevido, que los miraba por debajo y los humillaba con tan solo ponerse delante de ellos por su presencia, ellos recién se agachaban y decían, maestro. Es que estos no buscaban la verdad por inteligencia, solamente por conveniencia, que no servía para nada. Pero ahora Jesús, revestido con la forma humana humilde, les iba a mostrar que la verdadera sabiduría y la inteligencia se miden solo por ellas mismas, por propia sabiduría e inteligencia, y que si lo iban a aceptar como su maestro, que lo hicieran no por lo exterior, sino por la inteligencia que traía, por las enseñanzas que harían de ellos algo más grande que su apariencia que ellos tenían, que era simplemente fingida. Su comportamiento de estos dirigentes solo era protocolar, pero no era sincero, no salía de la sabiduría, no se comportaban como lo hacían porque sean inteligentes. Todo era protocolar para demostrar que eran superiores y someter y humillar a los que estaban delante. Simplemente eso. Era lo que normalmente hace un gato con un ratón, así de inservible. Ahora que Jesús quería elevarlos, quería que fuesen reyes y sacerdotes, realmente desde el interior, para que sean seguros y no que estén todos los días maldiciendo a los romanos. Algo sabio se tenía que hacer. Así que entonces Jesús, cuando dijo tus pecados te son perdonados, despertó en ellos el interés. Ahora, por así decirlo, se estaba provocando a celo, a que pudieran por razonamiento recibir lo que vendría después. Sin duda Jesús era un ser totalmente sabio, inteligente. No hacía las cosas por hacer, las hacía razonando en el resultado que se iba a dar. ¿Y qué dice la Escritura? Seguimos leyendo, vamos al texto para que veamos qué fue lo que sucedió. ¿Qué cosa es lo que nos dice acá? Fíjate lo que dice acá. Versículo 20 y 21. Versículo 20 y 21. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y la respuesta vino. Versículo 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Ahora, fíjate en esto. Jesús les hace una pregunta a estos caviladores. A ver, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué cosa es más fácil? Más fácil para ustedes es creer cuando yo diga, levántate, toma tu lecho y camina. Y por ver esa acción ustedes recién aceptarlo, o que yo le diga a él, tus pecados te son perdonados.
Fíjense, les dijo Cristo, más fácil es decir tus pecados te son perdonados, pues no se ve si en realidad están perdonados o no. Más difícil es que yo le diga a este hombre que camine, siendo que está paralítico y ustedes lo están viendo. Era fácil de darse cuenta de la parálisis del hombre, el color de su piel, la mirada que tenía, el rostro desencajado, desfigurado. Así que entonces Jesús les dijo, vamos a ver qué cosa es más fácil. Y voy a hacer lo que es más difícil. Porque podría parecer que cuando yo digo tus pecados te son perdonados, puede ser que sí o puede ser que no. Pero ahora cuando lo vean caminar, ya no van a dudar de que la palabra que dije que iban a ser perdonados sus pecados realmente se cumple, tan igual como se va a cumplir que este hombre camine. Sin duda para ese momento, estos caviladores ya estaban ansiosos por ver el acto. Era la prueba máxima para ellos. A ver, queremos ver si eres capaz. Eso despertó Jesús en ellos. Eso se llama amor. Les estaba dando una oportunidad para que comprendieran que debían de ser humildes y humillarse ante Él. Esta iba a ser la prueba determinante, indudable. Si el paralítico se levantaba y caminaba, quería decir que las palabras de Jesús sí hacían lo que decían. Que esas palabras sí se cumplían, aunque no se viera. Nadie podía ver que los pecados de ese hombre habían sido limpiados. Es imposible. Porque la limpieza se hace allá en el cielo, en los libros. Pero el acto del perdón se hace acá en la tierra, legalmente. Cuando Cristo le dijo, tus pecados te son perdonados, no lo dijo en el cielo, lo dijo en la tierra, junto al hombre. Porque es aquí en la tierra donde tú lees la Biblia y la Biblia te dice, tus pecados te son perdonados. La Biblia es la que te dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Esa transacción se hace acá contigo. Tú la aceptas, la lees, la crees, porque la fe es por el oír de la palabra de Dios y eres perdonado. No porque lo sientas, no porque alguien por ahí te quiera convencer, no porque lo veas, sino porque está prometido, porque la Escritura lo dice. Tus pecados te son perdonados. Es por la palabra de Jesús que somos perdonados. Y para que se note que sí podemos ser perdonados por la promesa de esta palabra, por eso Jesús hizo el otro acto, la demostración de la acción, de que esa palabra sí se cumple, aunque no lo veas y aunque no lo sientas. ¿Y entonces qué pasó? Nos sigue diciendo el relato bíblico. Vamos al texto. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Verso 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Fíjense en esto, pues para que sepáis, ¿qué cosa? Que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, para que vean que lo que yo digo, por mi palabra, que sí se puede perdonar los pecados solo porque yo lo digo, le dijo al paralítico, ahora levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cuando Jesús dijo estas palabras, estaba mostrando el poder que tenían sus palabras al salir de sus labios. La gracia se derramó en tus labios, dice el texto bíblico, Salmo 45:2.
El poder de la gracia de Cristo estaba sanando. De gracia recibisteis, dad de gracia, dice San Mateo 10, 5 al 8. Curad enfermos, sanadlos, limpiad leprosos. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora se estaban cumpliendo sus palabras. Así que cuando Jesús dio esas palabras de gracia, que son las que están en este libro, son el regalo de Dios. El regalo de Dios es: tus pecados te son perdonados. Y esta palabra es el regalo de Dios, es la gracia perdonadora y santificadora. No solo se le perdonaron los pecados al hombre, ahora también se le dio una transformación de vida. De lo que era un paralítico inservible que no podía hacer nada, inmediatamente se puso en acción. Así es, cuando Jesús te perdona tus pecados, inmediatamente empieza la nueva actividad de vida en ti, la nueva vida. Esa palabra te hace volver a comenzar la historia. Vuelves a nacer por ella. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18. Fíjate lo que dice el apóstol Santiago en relación con el poder de la palabra. Santiago 1, 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por su voluntad, por esto que está escrito en el libro, por esa palabra nos hizo renacer, un nuevo nacimiento, para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando este hombre recibió la sanidad, inmediatamente su cuerpo le respondió y su piel se puso como la de un bebé, como de uno recién nacido. La piel oscura se volvió rosada. Volvió a comenzar una nueva vida para él. Toda su vida pasada quedó al olvido. Toda su parálisis desapareció. Todo aquello que fue un día no más sería. Una nueva página se estaba escribiendo en la historia de este personaje. Así es como comienza la vida espiritual. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, no de la semilla de la corrupción, sino de la incorruptible semilla, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lucas 8:11 dice: la semilla es la palabra de Dios. Cuando Jesucristo siembra su palabra en nosotros, acabamos de empezar una nueva vida. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. La vida vieja ha pasado y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. ¡Qué maravilloso! Esa es la promesa del Señor. E inmediatamente este hombre obedeció a la palabra de Jesucristo y se levantó. Así como creyó a la promesa del perdón y se realizó, ahora creía en la orden de Cristo y se realizó. La fe que justifica es la misma fe que santifica. La fe es por el oír de la palabra de Dios, Romanos 10:17. Así Jesucristo entonces demostró que su palabra es poder y que todo aquel que cree en su palabra no será avergonzado. La lección estaba clara para esos dirigentes. Tenían que dejar de ser paralíticos. Hasta allí solo habían sido unos paralíticos que nada habían hecho en favor de la nación. Y Jesús los estaba llamando a la vida con sus palabras. Cristo estaba enseñándoles con esto: reciban mis palabras, únanse conmigo y verán la gloria de Dios. Jesús quería que esa nación triunfara, pero dependía mucho de esos dirigentes. La culpa de la caída de la nación judía la tuvieron los dirigentes. Ellos tenían que llevar la palabra. A ellos se les había dicho en Malaquías 2:7: de su boca buscará el pueblo la ley. Nunca por nunca el dirigente puede culpar al pueblo de la caída. Jamás.
porque ellos se han educado para eso. Por tanto, se les exige más. Hay gente que dice, no, pero el pastor, el dirigente también es un ser humano, tienes que entenderlo. Sí, pero él conoce, sabe, entiende. Él debe dirigir, debe enseñar, debe llevar a la gente por el camino. No se puede parecer en eso al simple feligrés. No. Por eso, si hay alguien a quien se tiene que acusar cuando algo anda mal en la iglesia, no es al pueblo, es al dirigente. A ellos se les reclama. Jesús les reclamaba a los dirigentes cuando los veía que estos dirigentes rechazaban la palabra. Cuando veían que los del pueblo rechazaban las palabras de Cristo, Jesús se acercaba a ellos y les mostraba con evidencias, con milagros, con parábolas, con enseñanzas. Pero a los dirigentes no. A los dirigentes los reprochaba directo. Cuando Jesús fue llevado ante Herodes, Herodes había escuchado a Juan el Bautista la palabra. Herodes no era un neófito en el conocimiento. Herodes conocía la verdad. Y cuando mandó llamar a Jesús, Jesús se presentó delante del rey. Y el rey le dijo, hazme un milagro o una señal para que yo crea en ti. Jesús ni siquiera lo oyó, ni le interesó lo que le dijo. Y entonces él le dijo, ¿no vas a hacer un milagro? Mira, si haces un milagro yo te voy a soltar. Jesús no le hizo caso en nada. ¿Por qué? Porque éste sabía la verdad. Juan el Bautista se la había predicado con claridad. Su orgullo, el querer que sus caprichos se cumplan, le hacía pedir ver una señal para creer. ¿Qué mejor señal que la que Juan el Bautista le dio de las enseñanzas de la verdad? ¿Qué mejor señal que la que Juan haya dicho de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? No necesitaba más señales Herodes. Así todos los dirigentes del pueblo saben la verdad, conocen, la han estudiado, años han estado cerca de ella y muchos no gustan de ella. Este tipo de dirigentes eran los que estaban delante de Jesús. Tenían la vida, que era el conocimiento de la verdad, pero no la accionaban. Si ellos conocían las Escrituras, las habían oído, pero no las estudiaban diligentemente, no profundizaban en ellas, no analizaban, solo repetían. Y estando en esa condición, al no actuar eran unos paralíticos completos. Y Jesús estaba mostrando aquí, miren este paralítico. Él escucha mi palabra y se levanta ahora. Levántate, toma tu lecho y anda, vete a tu casa. Inmediatamente el hombre obedeció. Quería Jesús que estos paralíticos espirituales, los dirigentes, hicieran lo mismo. Ya no tenían más nada que decir en contra de Jesús. Estaba claro frente a todos ellos. Y nos dice el relato, volvamos a la historia y veamos qué sucedió. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, fíjate lo que dice aquí el texto, hace hincapié, levantándose en presencia de ellos, como para darles el ejemplo, ejemplificándoles, como a decirles, miren, necios, no pueden creer en un escrito está, ¿qué más prueba quieren? ¿Qué cosa más hay que hacer para que crean? El paralítico era un testimonio vivo, los estaba reprochando, como a decirles, ¿ven cómo obedezco la palabra y me sano?
delante de ellos se levantó e instantáneamente, desde el momento que tú crees a la palabra del Señor, instantáneamente comienza el poder del Espíritu Santo a hacer cambios en tu vida. Porque ahora aceptas la verdad porque es verdad. No porque lo sientes, sino porque lo entiendes. El que lee, entienda. No dice el que lee, que sienta. El que lee, que entienda. Así que cuando el paralítico se levantó fue un reproche para ellos. Y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Qué te parece? Inmediatamente que se le fue la parálisis, comenzó a actuar. ¿Qué fue lo primero que levantó? Su lecho. Fue lo primero de lo cual se tenía que deshacer ahora. Cogió su lecho y se lo puso a un costado para ir hasta su casa. Estos dirigentes lo que tenían que hacer es levantarse de su ociosidad, levantar su lecho en el cual estaban constantemente echados sin hacer nada, su flojera. ¿Y cómo se podía hacer eso? Con la Escritura. ¿Cuál es el primer paso para que se quite la parálisis entonces en los dirigentes del pueblo de Dios? Coge tu Biblia, ponte a estudiar, oye la palabra y luego de eso agarra tu lecho sobre el cual estás dormido, tu flojera, hazla a un lado y muévete, empieza por tu casa. Y el hombre se fue, dice, glorificando a Dios. Apenas se le quitó la parálisis, comenzó a publicar la verdad de Dios. Isaías capítulo 66, verso 19 dice, y publicarán mi gloria entre las naciones. Apocalipsis 18:1 dice que un ángel llenó de gloria a toda la tierra. La predicación del Evangelio. Solo vas a dar gloria a Dios, vas a pregonar su verdad cuando dejes de ser un paralítico. Y eso solo va a pasar cuando te llenes de la palabra. En lugar de decir, ¿para qué tanto conocimiento? Deja de ser paralítico ya. ¿Para qué tanto conocimiento? Deja tu flojera, deja tu ociosidad y conviértete en alguien poderoso. Levanta tu lecho y vete a tu casa. Esa es la orden de Jesucristo. E inmediatamente la orden se cumplió. La lección para estos dirigentes estaba sumamente clara. Jesús había llegado a demostrar que estos se habían apartado de los mandamientos de Dios y eso los tenía paralíticos en sus tradiciones. No los dejaba avanzar. Cada vez estaban peores. Tanta fue la parálisis que hasta el mismo Jesucristo lo condenaron a la cruz del Calvario. Es increíble. Hoy todos los hijos de Dios deben tomar sus Biblias y verán cómo la parálisis espiritual termina. Cuando estudies por ti mismo, continúa diciendo el relato bíblico. Termina así. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Qué pasó cuando todos escucharon la palabra de Jesucristo? Dice, al oír la palabra de Cristo. Cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, nadie glorificó todavía. ¿Por qué? Nadie había visto que los pecados estaban perdonados. Cuando alguien solo te predica acerca del perdón del pecado y no te habla de la acción gracias al perdón, entonces la gente que está allí no glorifica a Dios. No puede ir a comunicar las sagradas verdades de la Biblia. ¿Por qué? Porque está vacío de la Biblia. ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a ir a decir a todos? Jesús sabía muy bien eso.
Por eso, no solo se quedó en decir tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos predicadores llamados así del Evangelio hablan muy bonito? Ah, Jesús te ama, tú eres lo más hermoso para Él. Jesús te perdona tus pecados, Jesús te sana, Jesús te salva, Jesús te ama mucho. Pueden decirlo, pero eso cae en saco roto. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que se diga la verdad a medias, sino completa. Tus pecados te son perdonados, sí, pero levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Anda, sobra, comienza por tu casa. Y este hombre fue a su casa y en su casa contó lo que Jesús había hecho por él. A ese hombre que sus familiares lo veían en su lecho, hoy lo vieron caminando, lo vieron hablando, lo vieron moviéndose como un ser sano, con una piel nueva. Nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas se habían pasado y todo se había convertido en nuevo. El mensaje del tercer ángel es el poder de Dios para salvación. Es el evangelio para esta hora, Romanos 1:16. Y esa proclamación del mensaje de los tres ángeles debe llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y debe empezar por la casa del Señor. Paralíticos, levántense, tomen su lecho y hagan la obra. Esa es la orden de Jesucristo. Cada quien con la Biblia estudia ese mensaje de los tres ángeles, ocúpate de eso. Ese evangelio de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12, es el evangelio que te quitará la parálisis. Puedes querer buscar cualquier otra parte de la Biblia. Toda la Biblia es buena y toda es verdad, pero la verdad presente es la que te quita la parálisis. Eso es lo que Jesús estaba enseñando. La verdad que estaba trayendo, la parte del evangelio que le correspondía, era la que traía vida y curación. Inmediatamente todos los que estaban allí glorificaron a Dios con temor. Proverbios capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Fíjate lo que dice allí la Escritura, para que veas cómo es que llegaremos a glorificar a Dios. Cuando viene el verdadero temor de Dios, que hace posible que todos nosotros digamos, al igual que estos personajes que estaban allí, hemos visto maravillas hoy. Cuando tú leas la Escritura, cuando escuches la palabra de Jesucristo y la entiendas, vas a decir, he visto maravillas hoy. ¿Por qué es que la gran mayoría de gente es tan reacia a querer conocer la Biblia? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué parálisis espiritual ha caído? La culpa la tienen los grandes dirigentes de las religiones. ¿Cuántos hay que van diciéndole a la gente, yo no necesito de Biblia, yo lo que publico es el amor? ¿Qué amor vas a publicar? Tu egoísmo. Tu sucio egoísmo es lo que estás hablando, y a eso le llamas amor. Piensas que tú tienes el amor cuando es este libro el que lo lleva. ¿Cuántos dirigentes se atreven a decir, yo no necesito tanto conocimiento, lo que necesito es el poder del Espíritu? Necio, el Espíritu sale del libro. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice San Juan 6:63. ¿Qué necedades hablas? Tú sí estás diciendo blasfemias allí. Cristo declara que su palabra, escucha lo que dice acá, Proverbios 2, 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, escucha esto, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así Jesús hizo un milagro más.
y mostró que después de que el hombre fue sanado, inmediatamente fue a proclamar el Evangelio sin temor. ¿Cuántos planes, cuántos proyectos se hacen en iglesias para la predicación del Evangelio? Se le dice a la gente, 1000 almas para Cristo, 5000 para Cristo. Pierden su tiempo haciendo sus promesas y proyectos. Muchas veces se bautiza gente que ni siquiera ha sido para Cristo. Están metidos en la iglesia, pero no son para Cristo. Para Cristo significa que primero llegue su palabra. Cuando nuestra iglesia se llene del mensaje de los 3 ángeles, de la palabra de Dios para hoy, la iglesia saldrá con poder a glorificar a Dios como lo hizo el paralítico. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para que podamos recibir su palabra, que esta palabra sea vida, que saque de la parálisis a todo su pueblo, para que salgamos a proclamar el último mensaje de misericordia a un mundo que perece. Necesitamos que la casa que es la tierra reciba ahora el Evangelio como la casa del paralítico, para que todos puedan hallar que la palabra de Jesucristo es vida. La Biblia debe ser exaltada ahora, la sola Escritura, escrito está, es lo único que llevaremos al mundo. Ninguna otra evidencia física ni superficial valdrá la pena. Solamente la verdad, la prueba del escrito, la evidencia de lo que declara la Biblia. Cuando el mundo vea eso, glorificará a Dios como esa gente que al ver que la palabra de Cristo tuvo poder para levantar al paralítico, inmediatamente creyeron y glorificaron a Dios. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras que nos has brindado, porque ahora, Señor, sabemos que solo tu palabra nos puede dar vida y que puede llevarnos, Señor, a la acción, no solamente perdonándonos nuestros pecados, sino transformando también nuestras almas. Por eso, Padre Santo, en tus manos nos encomendamos, para poderte pedir el perdón de nuestros pecados, y a su vez, Señor, que nos enseñes. Danos vida, tal y conforme lo hiciste hace 2000 años, ahora hazlo también otra vez, Señor, a través de tus santas enseñanzas. En tus manos nos encomendamos, porque te lo rogamos y te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un milagro más en la vida de Jesucristo. Que Dios quiera que este mensaje pueda quedar grabado en nuestra mente y corazón. Y no te olvides, compártelo. Haz que todos puedan conocerlo, viraliza estos mensajes. Haz que todos puedan pasárselo uno a otro. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Face. Canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través del hashtag del Último Llamado Divino y el departamento de publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos a través de la Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Estamos en Radio Líder, 5 de la tarde, con parábolas, milagros y enseñanzas de Jesucristo. Estamos en AM 1240, FM 987. Estamos en YouTube, 9 y 3 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis, magazine de buena fuente, Daniel y el Apocalipsis. Dios te bendiga, querido hermano, y un feliz sábado. Amén.